Donald Trump pone en jaque a la OTAN. El expresidente de Estados Unidos dijo en un mitin de campaña en Carolina del Sur que los países miembros de la OTAN deben pagar sus deudas o que Estados Unidos no los defendería frente a amenazas extranjeras e incluso agregó que alentaría a Rusia a atacar a aquellas naciones. Las declaraciones del exmandatario generaron, por supuesto, rápidamente reacciones entre los líderes de la Unión Europea, quienes repudiaron los comentarios, mientras que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo en un comunicado que cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderían entre sí socava toda la seguridad de la organización. Lo anterior ocurre además cuando Rusia planea duplicar el número de tropas en las fronteras clave con los países de la OTAN. Sin duda, un conflicto que tiene muchas aristas y que queremos desenredar con nuestro invitado del día, Jorge Gómez, experto en seguridad y defensa y oficial de la Armada en situación de reserva, ex miembro del Servicio de Inteligencia Español. Jorge, un gusto saludarte desde los estudios en Bogotá. Muchas gracias por estar en Directo América. Encantado de estar con ustedes y con su audiencia. Gracias, Jorge. Quiero comenzar preguntándote, como decíamos en la introducción, las palabras de Donald Trump desequilibran la seguridad de los países de la OTAN. Sin embargo, un artículo del periódico Político plantea que el conflicto podría fortalecer a la Unión Europea ahora que el bloque podría por fin unirse de alguna manera en la defensa contra Estados Unidos dentro de la OTAN. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que las declaraciones de Trump lo que hacen es suscitar dudas en Europa de la fiabilidad de Estados Unidos como aliado. Si este hombre llegase al poder, podría decretar líneas de su política exterior que afectasen gravemente a nuestra seguridad. Ante eso, evidentemente, yo creo que lo único que necesitamos es un fortalecimiento de la posición europea, tanto militar, política, en todos los términos, económica, científica, y creo que desde el principio, ya en su primer mandato, este hombre faltó al respeto a sus aliados, algo que creo que es peligroso también para los Estados Unidos. Este hombre habla de cifras, todo lo limita a los términos económicos, pero se olvida en sus cifras de que evidentemente ellos son los que ponen la mayor parte del peso económico en la OTAN, pero también son los que se benefician de todo en todos los países en los que, digamos, entre comillas, invierten. Por tanto, habría que hablar de su gasto, pero también de sus beneficios. Ante esto yo creo que yo como proeuropeo creo que deberíamos de fortalecer, como digo, una posición propia europea y yo iría más allá. Yo creo que una alianza de Europa y Latinoamérica sería esencial en el mundo en estas circunstancias. Hola, señor Gómez, buenos días. Yo le quería preguntar a colación de sus últimas palabras. Ya en el año 2017-2018, figuras como Emmanuel Macron o entonces la canciller alemana Angela Merkel hablaban de un ejército europeo y que había que crear esa figura fuera del marco de la OTAN para garantizar también la seguridad del continente. ¿Usted cree que después de las palabras de Trump, este ejército europeo, pues no es que se vaya a crear inmediatamente, ¿no?, pero puede ponerse sobre la mesa a futuro? Yo creo que es necesario, yo diría que vital. Estamos en un momento geopolítico mundial muy complejo y necesitamos reforzar nuestras capacidades de defensa. Y necesitamos reforzarlas en solitario. ¿Por qué? Porque la OTAN no deja de ser también, esto Trump tampoco lo dice, un elemento de control de los Estados Unidos sobre Europa. Y Europa tenemos suficiente potencia, tenemos suficientes capacidades para tener una posición en el mundo. Lo que ocurre es que desde el año 1945, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, nos hemos acostumbrado a tener subcontratada nuestra seguridad. También, por supuesto, por culpa nuestra, porque nuestros políticos así no han asumido el desgaste de los muertos en los campos de batalla, del incremento de los presupuestos de defensa y seguridad. Pero creo que ya es hora de que dejemos de dar vueltas y nos dediquemos a fortalecer nuestra posición, sobre todo en previsión de que individuos como Donald Trump, al que yo considero un elemento peligroso, lleguen a poder controlar Estados Unidos. El público debería de pensar, de recordar
las imágenes que hemos vivido con este señor, que ha sido un asalto al Capitolio, algo que ninguno podríamos haber pensado. Jorge, en caso de la falta de compromiso de Trump con la OTAN, en caso de él ser escogido presidente finalmente, ¿podría realmente poner en peligro la seguridad de la organización? Yo creo que sí, porque además este hombre tiene una posición manifiestamente prorrusa. No entiendo por qué, bueno, podría adivinar que en algún momento algo hizo que le pueda tener... que puedan ejercer un control efectivo sobre él, pero hace manifestaciones prorrusas como ha hecho en este momento, ¿no? Que él incluso dejaría que Rusia pudiese atacar territorio europeo, algo que es lamentable y peligrosísimo, no solo para nosotros, también para él. Hablando del contexto electoral estadounidense, pues las palabras de Trump evidentemente tienen un pozo, ¿no?, de electoralismo también. El expresidente hablaba de que algunos socios de la OTAN no pagan sus deudas, por lo que parece que el budget, el presupuesto de la OTAN corre a cargo de Estados Unidos cuando efectivamente no. Sin embargo, los socios de la OTAN tienen que comprometerse a pagar el 2% de su PIB a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y, sin embargo, Trump, en paralelo, dice que estaría dispuesto a saltarse por los aires el artículo 5 del Tratado de Washington, que habla de la defensa colectiva. Es un poco contradictorio decir que si unos países no cumplen con uno de los puntos de la OTAN, él se va a saltar otro, ¿no? Claro, además, como bien dices, me permite que te tutee, él habla de criterios economicistas, es decir, o pagáis o no hay defensa. Algo que en la defensa, en la sanidad, en todos estos bienes comunes de la sociedad no se puede establecer. Es un error garrafal. Es decir, hay cosas que están por encima del gasto. Pero él le aplica criterios economicistas, es decir, o ponéis el 2% o no se os defenderá, cuando eso sería un incumplimiento por parte de los Estados Unidos de ese artículo 5 de defensa mutua, ¿no? Y eso hace que los europeos nos pongamos en guardia, claro, porque también creo que es un anuncio de que sus intereses podían estar establecidos en otras regiones del mundo y no en Europa. Algo que nuevamente a los europeos nos pone nerviosos porque este señor es capaz de hacer movimientos en los que aliados históricos, como hemos sido los europeos, quedemos al margen de los intereses de los Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que esto es algo que sería lamentable, incluido para los estadounidenses. Pero bueno, si se eligen individuos de este tipo, pues las consecuencias pueden ser fatales. Pero primero para ellos, vuelvo a repetir, con este individuo y por su no aceptación de una derrota electoral, por cierto, en una victoria que él tuvo con signos bastante dudosos y con claras evidencias de injerencia rusa, y su no aceptación de la derrota llevó a que se asaltara el Capitolio, algo increíble. Bueno, pues si lo eligen, se arriesgarán a que ocurran esas cosas o otras peores. Jorge, muy brevemente porque se nos acaba el tiempo, ¿de qué manera crees tú que podría estar relacionado la decisión de Rusia, por ejemplo, de fortalecer sus defensas en las fronteras con los países bálticos con lo que ocurre hoy en la OTAN? ¿Es una suerte de estrategia para aprovechar esta oportunidad un poco adelantada? Claro, yo creo que esto corresponde con la política rusa, que es siempre una política agresiva, y no lo ha sido cuando no tenían relevancia política. Yo brevemente lo explico. En 1991 cae la URSS, Rusia pasa a la irrelevancia política, sus socios huyen de ese club porque no tenían ningún beneficio y se echan en brazos de la OTAN y de organizaciones como la Unión Europea, puesto que salen beneficiados. Solamente hay que ver los países que hacen frontera con Rusia, como Polonia, como los bálticos. La mejora ha sido evidente y mucha se ha producido con los fondos europeos.
¿Qué ocurre con la llegada de Putin? Bueno, Putin está claro que tiene el sueño de ser el nuevo Pedro I el Grande. Pues quiere ser el Pedro I el Grande y será agresivo con nosotros. Esos movimientos tienen sin duda un trasfondo agresivo. Exactamente. Jorge, muchas gracias por esta entrevista y por aclararnos también el panorama en Directo a América. Estuvimos conversando con Jorge Gómez, experto en seguridad y defensa y ex miembro del Servicio de Inteligencia Español. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Y gracias también a Marta Moya por acompañarnos aquí en nuestro primer entrevistado del día. Muchas gracias, Francisco. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más Directo a América. Quédese con nosotros.